buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Hoy vamos a tener un programa interesante. Espero que sea bien movido porque la persona que tenemos invitada, un viejo amigo de esta casa, por no decir miembro de esta casa, el periodista y analista Gustavo Godoy, conoce el tema, pero a la vez lo enfoca de una manera muy dinámica. ¿De qué vamos a conversar? Pues de Estados Unidos, su situación económica, política, las próximas elecciones del presidente Barack Obama, en fin, la política y la economía estadounidense. Gustavo, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gustavo, acabamos de pasar unas primarias. ¿Cómo tú las evalúas? Mira, yo creo que es penoso y creo que es una gran reflexión decir que no llegó al 16% el número de personas que acudieron a votar. Creo que eso es un reflejo, aunque todas las elecciones parciales el número de votantes es bajo. Yo creo que es un reflejo de la apatía que existe. ¿Por qué existe la apatía? Gran parte de la campaña tuvo que ver mucho con tirarse fango los unos al otros en vez de estar hablando de los problemas. Eso fue en todo el país. Y eso fue en todo el país, ¿no? Inclusive tú ves ¿Y la abstención también tuvo lugar en todo el país? La abstención la tuvo en todo el país, pero no tan fuerte como la tuvo en la Florida, ¿no? Cabe destacar que, por ejemplo, en el Miami-Dade, que gran parte del electorado es cubanoamericano, latinoamericano, McCollum se llevó los votos, muy a pesar de la propuesta ley de inmigración similar a la de Arizona, siendo más estricta. En el resto del estado no, en el resto del estado gana Scott, lo cual es una enorme interrogante que una persona sin experiencia política, que de su bolsillo dio $50 millones, que estaba al frente de una compañía la cual fue multada por fraudes al Medicare, haya ganado esa contienda. Ahora, Gustavo, ¿hasta qué punto esa derrota de McCollum y la derrota de algunos políticos tradicionales implica que hay un agotamiento por parte de la población, que ha perdido la confianza en los políticos, y eso se refleja también en la abstención? Como tú bien dices, aunque acá fue más pronunciada, en el resto del país también tuvo lugar. Mira, hay una lucha entre los dos partidos tradicionales. El Partido Demócrata, por ejemplo, en la primaria en Pensilvania, gana, o mejor dicho, pierde en la contienda demócrata un candidato legendario, Specter, el cual gozaba del apoyo incondicional de la Casa Blanca. Y gana otro demócrata que no tenía el apoyo de la Casa Blanca. Eso te demuestra que hay ciertas fricciones que existen en todo momento. La lucha intestina dentro del Partido Republicano creo que en parte refleja lo que está pasando, ¿no? Ves una victoria grande, por ejemplo, de Marco Rubio, pero es una contendiente por el Partido Republicano, ¿no? Ves que el propio Rubio en las últimas semanas mantuvo un perfil muy bajo, y muchos analistas pues dicen que se alejó de la plataforma del grupo del Tea Party, ¿no? El fraccionamiento que hay dentro de los rangos del Partido Republicano, mira, los evangelistas, los grupos evangelistas, que son los más conservadores, hay distintas denominaciones de evangélicos, están en contra de la ley de inmigración propuesta en Arizona. Eso es algo que está preocupando al Partido Republicano. Conservadores. Y son conservadores, es más, son ultraconservadores en muchos casos. Eso demuestra, no sé si la exposición del Tea Party ha tenido o está en decadencia, puede ser que se haya estado en decadencia, la Sarah Palin, los evangélicos. Y yo lo que noto, Corso, es que en este país que he vivido más de 50 años, que estudié muchos años, no en la Florida, estudié en Indiana, estudié en Connecticut, ¿no? Y siempre había una política que tú veías que venía una elección, y tanto los miembros del Partido Republicano Demócrata pues, aceptaban la victoria, o sobre todo aceptaban la derrota, y se pasaba la página hasta la próxima. Yo no noto eso en estos momentos. Pero eso no refleja decadencia, no refleja pérdida de valores. Total. ¿Y no incide eso directamente en el votante en cualquier lugar en Estados Unidos? Total y completamente, y vemos que el americano siempre o tradicionalmente ha dicho cuán apasionados somos los hispanos, ¿no? Y sin embargo tú ves
lo apasionado que son los norteamericanos hoy en día. El día jueves en Nueva York, un joven norteamericano rubio de ojos claros entró en un taxi. Por supuesto que este no es una persona muy normal que digamos. No, yo creo que y acuchilló al taxista porque era musulmán. Yo no creo que fuera una persona normal. No es normal tampoco. Ves en Sevilla, España, que han enterrado en un terreno donde se está pensando fabricar una mezquita, pues cajones de desperdicios de cerdos. Para ser impura la mezquita. Para ser impura la mezquita. Ves en Francia lo que está sucediendo. Es una cosa mundial. Pero esa la xenofobia es mundial. Esa intolerancia, ese odio al otro, ese interés en destacar diferencias y de distanciarnos unos a los otros, ¿en qué medida es responsabilidad de la clase dirigente, y estamos hablando en particular de Estados Unidos, de la clase dirigente estadounidense? Los Estados Unidos y muchos políticos americanos tendían y tienden todavía a calificar algunas naciones de América Latina como repúblicas bananeras. Y en este día me comentaba un amigo que él creía que Estados Unidos se estaba platanizando, de que en alguna medida Estados Unidos se estaba convirtiendo en una república bananera por el nivel de corrupción, por la falta de participación política de los votantes, en fin, había una crisis grande en el país. Bueno, fíjate que una cosa que ha llamado la atención en esta primaria ha sido la reacción del candidato McCollum. Por regla general, cuando un aspirante pierde la contienda, hemos visto tradicionalmente, sea a la presidencia, al Senado Federal, a la Cámara, pues baja el nivel y le da la bienvenida a su oponente. Bueno, McCollum sigue diciendo no quiere acabar de conceder la derrota. Esa es una, habla del legado de Scott, que es un hombre que tiene un legado malo, que tuvo una fraude contra el Medicare. Ya pasó la elección, señor. Entonces, como llaman aquí, he's a poor loser, es un perdedor. Un mal perdedor. Es un mal perdedor. Eso no es tradicional de la política norteamericana. Ha habido sus casos, pero esto no es tradicional, ¿no? Pero la apatía, lo que tú decías, yo creo que en la apatía hay desilusión. Recuerda que en nuestro país había un refrán que no se puede decir con todas sus palabras: si eres político eres ladrón, y si eres político no eres ladrón, eres un mentecato, por no decir otra palabra, ¿no? Yo creo que eso permeó gran parte de la mentalidad política en una muy joven república. Yo no sé si estamos llegando a ese punto en estos momentos, ¿no? Hay un gran nivel de egoísmo. Mucha codicia. Hay mucha codicia, y lo ves a todos los niveles. Lo ves en el gobierno, lo ves ahora mismo. Esta semana, después de la primaria, la gente recibió en el condado de Dade la estimación de la tasa impositiva para las propiedades, ¿no? Hay opciones, o que se quede igual, o que te lo aumentan, o depende de una serie de factores. Tú ves que es un país que sí, se trabaja muy duro, que tiene grandes beneficios, pero ahora está en que no se pueden subir los impuestos, no de la propiedad, porque hay mucha pérdida hay muchas casas que están para ser reposeídas, ¿no? Pero no hay. Entonces tú ves que algo que hubo en la boleta que te llama la atención. Había una pregunta si el puesto de ¿cómo se llama? No el tasador, sino Burger, que era el administrador. El administrador del condado debería de permanecer. Basta recordar de que hace 2 años ese puesto se dejó. Se suponía que tenía que desaparecer. Que tenía que desaparecer porque el alcalde Álvarez es un alcalde fuerte, como lo fue Raúl Martínez en Hialeah, ¿no? Y el puesto sigue ahí. Entonces los votantes decidieron, y no por una mayoría muy grande, pero que ese puesto había de administrador, había que eliminarlo. Pero ese puesto no se elimina ahora hasta noviembre del 2012. Entonces 1 año y medio más, o 2 años, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Hemos visto lo que ha pasado, la revelación que ha salido con el famoso Stadium, ¿no? En que los Marlins, ahora surgió que habían tenido ganancias importantes. Hubo ayuda del condado, ayuda de la ciudad. Entonces dice, no, el contrato es un contrato. Es cierto, de acuerdo con algún par de abogados que conversé en el día de hoy, que en las negociaciones no se habló
de la situación económica del equipo, ¿no? Bueno, habría que ver si hay, Gustavo, espacio para impugnar el acuerdo, por malos manejos. Posiblemente se haga. Pero yéndonos al plano nacional, o sea, las encuestas están reflejando que el presidente Barack Obama está por debajo del 50% de aprobación pública. Así es. O sea, la población ha perdido aparentemente la confianza y la fe en un hombre que había conquistado el corazón de una gran cantidad de votantes, que logró desplazar a la señora Hillary Clinton y que logró vencer a un héroe de guerra como John McCain. Así es. ¿Qué ha pasado en el gobierno de Barack Obama, en tu perspectiva a nivel nacional, que ha perdido todos esos espacios que creyó que había ganado para siempre? Bueno, primero, yo creo que las expectativas eran extremadamente elevadas. ¿Las expectativas del pueblo o las expectativas que generó Obama? Bueno, pero que generó Obama. Si el equipo de Obama no hubiera generado esas grandes expectativas, no las hubiera habido. La campaña, cambio, ¿no? Entonces la gente sí estaba deseosa de un cambio. Los cambios tienen que ser paulatinos, no pueden ser tan bruscos, ¿no? Segundo, fue analizado a nivel mundial que en los Estados Unidos llegara un afroamericano a la Casa Blanca, pues era una victoria de lo que era la sociedad norteamericana, que aprendía de los errores pasados, ¿no? Yo creo que el presidente está muy consciente de su limitación posiblemente, o de su perspectiva que puedan tener por el concepto racial, número 3. Número 4 es que cualquier jefe de Estado que llegue a esa posición, después de haber hecho promesas del 1 al 7 o del 1 al 20, y llega y ve lo que es la realidad interna, la cosa es seria. Pero eso no coadyuva a que el votante se siga frustrando. O sea, queremos un hombre nuevo, un hombre que dice que no tenía amarres con los políticos tradicionales, que está haciendo la promesa de cambio, y cuando llega al poder, la realidad del poder le determina que tiene que seguir haciendo básicamente lo que hizo su predecesor, a quien muchos criticaron, cuestionaron y entendía que todo lo había hecho mal. Bueno, eso es precisamente lo que tú dijiste hace unos momentos, ¿no? La apatía y el desencanto que tiene el ciudadano que tiene la posibilidad de votar, y es un derecho y un deber, y que no lo está ejerciendo. Fíjate qué cosa más curiosa, en las primarias nada más que puedes votar si eres o republicano o demócrata, y sin embargo el número de inscritos independientes sigue aumentando, no solamente en la Florida, sino a nivel nacional. Entonces ellos mismos se están limitando la posibilidad. Las primarias con esto van a ir perdiendo importancia entonces. Total, porque si tú no puedes votar porque no estás inscrito en uno de los partidos tradicionales, y el Independiente no es un partido político y el Tea Party no es un partido político, pues tú mismo te estás limitando tu posibilidad de escoger, ¿no? Y entonces eso sí es preocupante. Piensa que la composición étnica de este país ha cambiado mucho. Piensa que hay muchos. Yo he vivido en Nueva York, he vivido en Connecticut, he vivido en Indiana, he vivido en Arizona, he vivido en Washington. He recorrido Estados Unidos. Así que he conocido la verdadera Estados Unidos. Esta es la ciudad más cercana a los Estados Unidos, Miami, ¿no? Han sido pueblos muy tradicionales. Es más, yo viví en Arizona durante 5 años. Un calor espantoso, es como si 1 millón de vacas te estuvieran respirando encima. Eso debe ser horrible. Pero es un calor seco, por lo menos en aquella época era un calor seco, ¿no? Y sí había un nivel de discriminación contra el México americano fuerte. Yo estaba de gerente de Univisión en eso. La migra tocaba la puerta cada rato en el canal, averiguando fulano, mengano. Y siempre me llamó la atención de que la mayor parte de los 49 empleados que había en la estación eran o chicanos o mexicoamericanos. Y encontrarte en Arizona un mexicoamericano de cualquier edad que fuera bilingüe, que hablara español, era extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque había un concepto de los que cruzaban la frontera, y vamos a decir que eran legales, ¿no? Los padres le decían, no, tú tienes que hablar inglés mejor que el americano, y si puedes parecer americano, mucho mejor aún. Eso lo ve uno en una organización muy famosa, muy prestigiosa que hay en Estados Unidos, que se llama La Raza. La Raza. Y Lula. Muchos de sus dirigentes no saben hablar español. No saben. Han cambiado. Sí, se han modernizado un poco, vamos a decir así. Se han aclimatizado un poco,
igual que muchos norteamericanos se aclimatizaron o se están aclimatizando. Se han bananizados. A la presencia nuestra. En otra palabra, no te olvides que la Florida pertenecía a España, la cambian después por La Habana, después que los ingleses toman La Habana en 1776 o 73, no me acuerdo, 63. ¿no? ¿Y quién le iba a decir que íbamos de nuevo a tener la posición que tenemos en estos momentos? Volviendo, si me permites, hablando lo de McCollum, la pérdida de McCollum, esa idea de hacer una ley de inmigración como, y aún más fuerte que la de Arizona, creo que en muchos lugares se percibió como un acto de desesperación. Creo que sin embargo, como tú bien dijiste, ganan los votos de los cubanos acá abajo, en el condado, de los cubanos no, de todos los hispanos que viven acá abajo. Correcto. Y allá arriba, que donde están los redneck, etcétera, etcétera, gana el rival de él. Ahí está. Sin embargo, no tengo las cifras oficiales en el centro de la Florida. No tengo las cifras oficiales. Hay una gran cantidad de puertorriqueños. Que hay muchos puertorriqueños, pero volvemos. O sea, hay varios estudios que tanto los cubanos americanos, como los puertorriqueños, que no hemos tenido, afortunadamente, ese sentido de persecución de la migra, no nos identificamos con eso. Entonces la gente, por regla general, no vota con lo que no conoce o con lo que desconoce. Y ahí es donde yace el problema, ¿no? Yo creo que hay muchos norteamericanos, Corso, que está pensando que está perdiendo su terreno. No nos olvidemos aquí, en los años después del Mariel, la cantidad, lo que se llamó el White Flight, o la huida de los blancos de Dade County que se fueron para Broward. Entonces pues han llegado otros grupos hispanos que se han ido para Broward y creo que van a seguir yéndose para el norte. Se van a ir subiendo para el norte, van a llegar entonces al centro donde está lleno de puertorriqueños, venezolanos y colombianos y otra gente, y cubanos también, ¿no? Así que yo creo que es una actitud defensiva, y la discriminación de por sí no deja de ser ignorancia. Pero ¿en qué medida esa acción defensiva que pueda estar acometiendo un sector de la sociedad estadounidense se refleja en el gobierno de todos? Porque nosotros aquí en el condado es un gobierno local, pero el gobierno federal tiene autoridad y control sobre todo lo que acontece en el país. ¿En qué medida, tú que eres un estudioso del tema, en qué medida eso se refleja en temas como la inmigración, en temas como la economía, en temas como la relación con otros países? Muchos esperaban que el presidente Obama tuviera una relación más próxima a América Latina. Eso no se ha producido. Bueno, pero fíjate una cosa, es cierto que cuando el presidente Bush, hijo, tomó la presidencia en el año 2000, ¿no? Por primer presidente que su primer viaje al extranjero fue a México. Después viene el 9/11 que cambia la mentalidad, sí, la estrategia política de gobierno. Y la estrategia política de gobierno. Yo creo que cualquiera, cuando llegó Bush había problemas, cuando llegó Clinton había problemas, todos tienen problemas. Esto es una sociedad muy compleja. La mejor manera es ver cómo le salen canas a estos mandatarios. Es impresionante. Al poco tiempo de estar en el gobierno. Mira al próximo presidente actual, Obama, ya está canoso, y hace año y medio no tenía canas. Clinton, yo me acuerdo cuando la victoria del el segundo periodo de Clinton estaba ya blanco en canas. Bush encaneció, todos han encanecido, todos, porque es una responsabilidad ser el policía del mundo, ser la mayor economía del mundo. No es fácil, y entonces tener dos guerras como las que tenemos en estos momentos. El fraccionamiento que hay en América Latina. Tienes Nicaragua, tienes dos Cuba. Guerras que existió la perspectiva cuando Obama ganó de que se iban a acabar en muy corto plazo. Ahora se aprecia la retirada de Irak, pero la situación en Irak, de Afganistán está recrudeciéndose. Está recrudeciéndose, tienen una situación bien difícil porque Karzai, el que manda, ¿no? Es un hombre que tiene una fama de corrupto muy grande, su hermano. Es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Cómo es posible que Estados Unidos siga soportando y apoyando a un hombre tan desacreditado? Algunos dicen que es el mejor de los males. Bueno, no te olvides que cuando Franklin Delano Roosevelt hubo, según dice la historia, en una reunión de gabinete, uno de los ministros dijo, Anastasio Somoza padre es un corrupto, es un hijo de perra. Y Roosevelt dijo, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra, en otros momentos. Y tradicionalmente, ¿cuál ha sido la política de Estados Unidos, independiente, republicano, demócrata?
Somoza, Trujillo, Batista. La política de gran potencia. Es la política de gran potencia, ¿no? Entonces, hoy en día hay más gobiernos. Fíjate lo interesante que ha pasado en América Latina. Tuvimos una época en que vivimos todas las dictaduras militares. Después se acaban las dictaduras militares, queda solamente Cuba, en este caso, ¿no? Nicaragua vuelve un proceso democrático, pero tiene un reverso y vuelve a los sandinistas de nuevo. Tienes una polarización, tienes un Chávez, tienes a un Ortega, tienes a un Evo Morales, tienes un Correa que no sabes en qué dirección, porque da 3 pasitos para la izquierda y no es de confiar tampoco. Tienes al gobierno de Kirchner, ¿ok? Tienes a un Lula que de pronto, después de 2 periodos presidenciales, de pronto da indicios de que está en otra onda, ¿no? Entonces, tienes una consolidación positiva en Chile, la tienes, sin embargo, en Colombia. La tienes en Colombia. Ha pasado un fenómeno interesantísimo en Uruguay. Este es el segundo gobierno de izquierda en Uruguay. El primero de Tabaré Vázquez fue muy exitoso, muy serio, muy responsable. Este va por buena marcha también. Mujica va por muy buena marcha. Y hay que hablar de que es un hombre que viene del grupo guerrillero más extremista que existía en Uruguay, de los Tupamaros. Y la esposa, la Polakowski, creo que se llama, ¿sí?, que está en la Cámara, es una de las personas más de izquierda que ha habido. Pero son personas equilibradas. Parece que son personas que maduraron políticamente y se percataron que los extremos no llevan a ninguna parte. Sin embargo, Estados Unidos, que ha sido, yo doy el ejemplo y la muestra para muchos de nosotros, del país del balance, del equilibrio, como que parece que lo está perdiendo. A veces uno está viendo en este país como los extremos pues nos están alando y a veces uno teme que se produzca una fractura. Así es. Yo creo que es preocupante, yo creo que la falta de identidad que está teniendo el político de a pie, sea en Oregón, como en la Florida, como en Pensilvania, llama la atención. El cambiacasaca, mira, un ejemplo, un hombre respetado, un héroe, McCain. Okay, McCain se postula a la presidencia. McCain es un hombre que en 2 o 3 oportunidades, bueno, primero, él y entonces el senador Edward Kennedy fraguan una ley de inmigración bipartidista entre McCain republicano. Algo que marcó pauta en este país. Y marcó pauta. Entonces, de pronto, será por necesidades de votación y de poder, cambia su parecer y apoya la ley de inmigración en Arizona. La CINC jugó un papel importante cuando se alejó un poco de eso y dijo, esta es una responsabilidad del gobierno federal. ¿Ha hecho algo el gobierno federal? No ha hecho nada el gobierno federal. No ha hecho nada. Es que a veces la percepción que uno tiene es que realmente el gobierno federal como que está errando en muchas cosas. O sea, estamos viendo la situación con las guerras en el exterior. Lo estamos viendo en la política de inmigración, lo estamos viendo en la gestión económica. El pasado viernes, el Ben Bernanke de la Reserva Federal dijo abiertamente que el crecimiento económico se había ralentizado, que había caído. De 3 puntos a 1,6. Entonces, uno se pregunta, ¿vamos de mal en peor? ¿Vamos a salir del bache? ¿Las promesas se cumplirán? ¿No se cumplirán? Mira, el factor empleo y desempleo. Yo creo que hay 2 corrientes en esto. Número 1, ha sido peor la situación económica de lo que estaba esperando muchas personas. Segundo, se generan ciertos incentivos, que de paso se hacer, los incentivos económicos empezaron en la última presidencia de George Bush, 700.000 millones de dólares, ¿no? Después viene el segundo, que tenemos que tener una preocupación con el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, indiscutiblemente. Ahora bien, la pregunta sin ser economista, si no hubiera habido el incentivo económico de Bush y el incentivo económico primero del gobierno actual, ¿qué hubiera pasado con General Motors? ¿Qué hubiera pasado con Chrysler? ¿No hubiera sido mejor que hubieran quebrado? ¿Se hubiera saneado esa economía? Hubiera habido como ha ocurrido históricamente en Estados Unidos. ¿Pero qué ha pasado ahora con General Motors y con Chrysler? Están empleando, están abriendo nuevas plantas. Pero bueno, pero es la alternativa. O sea, porque la pregunta es que tal vez el dinero que se invirtió en General Motors y la Chrysler, pues tuvo un resultado real. Pero los otros miles de millones de dólares que realmente han producido. El año pasado la economía se recuperó un poco, pero se dice que fue producto de la inversión que hizo el Estado federal. Pero ya no hay nada sobre eso. Mira, hay otro factor, la otra corriente, esto lo he visto en distintos estudios que he leído, el factor corporación.
Si había una corporación que tuvo que reducir su plantilla por razones obvias, que no vendía su producto, y tenía 100 empleados, y lo redujo a la mitad y se quedó con 50, empieza a mejorar, como algunas empresas han mejorado. No volvió a los 100 empleados, puede ser que haya puesto 5 o 6 más, en otras palabras, porque ha dicho, bueno, si yo tengo esta plantilla en estos momentos, que es la mitad, y me han rendido, aunque están haciendo el trabajo de 3, porque si tú haces un survey de lo que está pasando en muchas corporaciones en estos momentos, te das cuenta de que la gente está trabajando más horas. Y esto es una cosa que viene antes de esta recesión económica. Sí, se ha dicho siempre que la productividad del país está creciendo, pero hace cuestión de un mes se había reflejado en informaciones que la productividad había bajado seriamente. Pero la productividad se ha regenerado. ¿Por qué? No por el deseo de las personas, sino para no perder el trabajo. Es por la sencilla razón. Mira, en muchas de las empresas con las que he estado conectado, hemos tenido que hacer, por ejemplo, de la recepcionista, secretaria y otra posición más. Esa es una entre varias cosas. Un redactor, pues un redactor ya no es un redactor, ahora es un redactor y es un editor. Y es un editor asistente a otro redactor. En otras palabras, es protección y es normal que suceda eso. Hay un proteccionismo corporativo, ¿ok? Porque también, y es cierto, hay una incertidumbre qué va a pasar mañana. Estamos en una economía globalizada. ¿Ves cuál es el gran bajón que da la bolsa hace un par de semanas? La crisis económica en Grecia. ¿Cuál fue la crisis del 29 en el mercado de los Estados Unidos? Que el mercado de la seda en Asia iba a colapsar. Nos quedan 2 minutos. Es un tema que vamos a seguir abordando, pero nos quedan 2 minutos. ¿Cómo ves las elecciones de noviembre? Creo que es temprano para decirle. Creo que todo indica en estos momentos que posiblemente los demócratas mantengan el Senado. Puede ser que los republicanos, todo indica que los republicanos van a tener grandes o importantes ganancias en la Cámara Baja. Es cierto que hay menos escaños en el Senado que se tienen que postular y hay mucho más, casi toda la Cámara la que hay que representar en estos momentos. Creo que vienen momentos interesantes en la política. La cosa es que los Estados Unidos pueda volver a ser los Estados Unidos y que haya aprendido de los errores pasados. ¿Conserva Barack Obama liderazgo para seguir conduciendo el país? Me refiero a una las elecciones del 2 de noviembre van a decir, no nos olvidemos que a Clinton le pasó lo mismo, no nos olvidemos que a Bush le pasó lo mismo, ¿no? Que el segundo periodo de Bush tuvo que gobernar con ambas cámaras que estaban, no tenían la mayoría, pero que tenían una fuerza mayor. Le pasó a Clinton anteriormente. Clinton deja un superávit enorme, de pronto el superávit se acaba. Se acabó el tiempo. Y tú mejor que nadie conoces lo riguroso que es nuestro productor Luis Díaz. Si fuera el tiempo y fueran otra cosa, que queda poco. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Los esperamos la próxima semana. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado. El 17 habla nuestra cultura. El 17 es el canal informativo de los hispanos. Y con ustedes, el pronóstico del tiempo.